Desde el año pasado nos tocó asumir en un contexto extraordinario y más allá de que parezca una redundancia decir lo que fue el 2020, ese contexto nos modificó todo. Entonces, un año donde nos dedicamos más a cuidar a los trabajadores en términos de higiene y seguridad, a los protocolos de higiene y seguridad, que a lo que habíamos proyectado de generar políticas de empleo. Y este año que ya empezó y que parece que vamos por otro camino, sí nos pudimos abocar muchísimo más a esa tarea que proyectamos con Roberto Zuccarman el año pasado y con Juan Pucineri como ministro de Trabajo en este año, para acompañar a la generación de empleo y a los santafesinos y santafesinas que quieren incorporarse en el mercado de trabajo, que quieren incorporarse, que quieren conseguir un laburo. Hoy veíamos las cifras de desempleo, estábamos viendo las cifras de desempleo que la EPH publica del cuarto trimestre del año pasado y vemos que Rosario sigue siendo noticia por los altos niveles de desocupación. Eso se da porque quizás sí hubo un tercer y un cuarto trimestre de crecimiento del empleo registrado, pero en todo lo que tiene que ver con el trabajo no registrado, con quienes más lo necesitan, eso todavía no ha llegado. Y también mucha gente se ha incorporado, como te decía recién, a buscar un trabajo, intentar conseguir una mejor forma de financiar su vida, de bancarse disparar la olla, para decirlo en criollo. Y nosotros creemos que eso tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo con varios ejes que tomamos. Uno de ellos, ayer mismo acompañamos un encuentro de cooperativas en La Toma, de muchas federaciones de cooperativas que hoy le pueden dar una respuesta, una inclusión laboral a los sectores que de otra manera es muchísimo más difícil acceder a lo que buscan las empresas. Pero nosotros siempre decimos que no hay trabajadores sin empresas, como no hay empresas sin trabajadores. Hay que cuidar a los trabajadores, pero también hay que escuchar lo que el sector productivo de la provincia de Santa Fe tiene para decir. Ahí los actores que son centrales y lo que nos venimos dedicando es darle territorialidad a un gobierno, darle territorialidad al Ministerio de Trabajo, y para eso esta provincia tiene 365 municipios y comunas que son los brazos ejecutores de las políticas. Así que lo primero que hacemos es convocarlos, es acompañarlos en las políticas, sobre todo de generar capacitaciones, de generar inserción laboral a través de las prácticas laborales, de pensar políticas de empleo. Sí, lo que vemos es que después de años de pandemia política y de un año como el 2020 de pandemia sanitaria desatada por el COVID, hay un impulso grande en diferentes sectores de la provincia, en diferentes sectores industriales y de la producción, que empiezan a buscar o a pensar en poder generar nuevos puestos de trabajo, y ahí creo que tiene que estar también el Estado, acompañando, asistiendo de alguna manera y motivando, dejamos usar ese término que muchas veces parece que no, pero las crisis también son crisis subjetivas, y motivando a que puedan dar el paso las pymes de la provincia de Santa Fe, las cooperativas, a seguir incorporando a trabajadores y trabajadoras. Y ese es un paso interesante. Nos pasa, entre los ejes que definimos, nos pasa y no lo queremos dejar de lado, este es un sector, el sector productivo, no solamente el industrial, también es el agro, también son los sectores informales, también es la economía popular, y queremos un Ministerio de Trabajo y estamos viendo muchísimas políticas para poder incluir a los que más lo necesitan. En ese caso también políticas para incluir a las mujeres, a los jóvenes en su primer empleo, que la verdad que también son sectores que tienen muchísimas más dificultades para acceder a un mercado laboral, a un mundo de trabajo, un ecosistema formal del empleo. El 2020 es un año que se dio con una particularidad que es clara, que todos la vimos, pero que se notó muchísimo. Hubo industrias, fue muy dispar. Hubo industrias, hubo empresas, hubo sectores de la economía que crecieron, que incluso tuvieron momentos de mayor auge y de mayor comercialización, producción, que en 2019, y hubo sectores que por la propia dinámica de la pandemia les fue mucho más complejo. Las pymes, los comercios, la gastronomía, lo ligado al turismo, la verdad que eso es algo que fue mucho más dificultoso. Y sobre todo es mucho más difícil para una empresa que es pequeña, que tiene poca cantidad de trabajadores, que le es más difícil hasta el poder, si se quiere, de sostener, la espalda de sostener meses malos y meses buenos. Y yo creo que nosotros ahí tenemos mucho para aportar, para discutir, para ponernos, y si algo estamos haciendo es recorriendo la provincia, juntándonos con las cámaras empresariales e industriales, pero sobre todo con las cámaras de la pequeña y la mediana empresa, para generar políticas, una de ellas que tengan que ver con la inserción. Insisto que me parece que hay empresas que están empezando a ver ese repunte, pero quizás todavía les cuesta pensar en incorporar nuevo personal, porque la pandemia, si algo también profundizó mucho,
es esa sensación de incertidumbre que veníamos de años muy buenos en la Argentina, luego la crisis fue mucho más complicada y la pandemia generó más incertidumbre, y es poner certezas ahí donde quizás hay incertezas, ahí donde hay incertidumbre, es generar políticas activas para que pibes y pibas de la provincia de Santa Fe puedan tener un primer trabajo, un trabajo, insisto, sea en cooperativas, sea en pymes, sea en la economía popular, que tratemos de que esos trabajadores estén cuidados con higiene, la cuestión de higiene y seguridad y los protocolos, pero también que más cantidad de trabajadores puedan tener un trabajo registrado, un trabajo decente, un empleo digno, como nos gusta decir también a nosotros. Yo no me gusta mucho hablar en primera persona del singular, ¿no? Como equipo de trabajo nos pasa muy seguido que vemos a santafesinos, a santafesinas, un montón de demanda, de laburo, en esa búsqueda y esa frustración que a veces te produce no poder dar el volumen de respuesta acorde a la necesidad que está. Pero yo creo que algo nos motiva muchísimo y te diría hasta nos enorgullece un poco, es poder pensar que nosotros estamos circunstancialmente en este lugar y tratamos de esforzarnos al máximo y de trabajar los 7 días de la semana el mayor tiempo posible, 7/24 dicen, para generar las mejores condiciones y estar y escuchar y estar cerca de todos y todas los santafesinos, del sector productivo, de los trabajadores, de los sindicatos, del sector de los trabajadores organizados, porque en ese aprendizaje continuo y colectivo siento que podemos dar o que se siente que se puede dar respuestas más acordes. El lunes ahora en estos días, estamos lanzando el programa de capacitaciones y formación laboral. La siguiente semana vamos a estar lanzando un programa dedicado puntualmente a las mujeres y a las mujeres jóvenes. Y dentro de breve, lo anuncio, digamos, ¿no? pero dentro de poco vamos a estar lanzando un programa dedicado sobre todo a los trabajadores rurales. Digo esto que va a ser en las próximas semanas, que tiene que ver con muchas recorridas del año pasado, con tratar de escuchar y con ver sectores que realmente es necesario impulsar y generar trabajo. Entonces te genera eso, por un lado la desazón de ver una sociedad que está complicada, pero por otro lado, si se quiere, esa ilusión y esas ganas que te brinda todo el tiempo estar lo más cerca que uno puede de la gente. Y yo siempre lo digo eso, demándennos, exíjannos, díganos cuáles son las necesidades, porque estamos acá para tratar de brindar la mayor cantidad de respuestas posible. A veces uno no tiene toda la respuesta y no es uno el que tiene que estar en la generación de trabajo, no propiamente como Ministerio de Trabajo, pero sí en generar mayores capacitaciones, mayores habilidades en los santafesinos y santafesinas y sobre todo mayores oportunidades a quienes más lo necesitan, que es lo que más nos está costando. Vivimos el año pasado, nos chocó una revolución industrial que ya se venía, una revolución 4.0 que se venía, la virtualidad nos llegó de una forma abrumadora, pero eso también es una oportunidad y nosotros tenemos que laburar en una provincia tan grande como esta, tiene dimensiones de país, tenemos que trabajar para que cada santafesino y cada santafesina se pueda desarrollar en el lugar donde quiere, en el lugar donde nació y no necesariamente tenga que venir a las grandes ciudades. Y eso es un aprendizaje interesante del año pasado, importante y en el que me parece que tenemos que estar a la altura de esa demanda.